Si es que... Sí. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Robinson, ¿cómo me le ha ido? ¿Cómo va todo? Estimado profesor, buenas tardes. Aquí de pie y hacia adelante. ¿A lo bien? Héctor Mario, ¿dónde se encuentra? Está festejando que pasó la exposición, el proyecto de grado. Ah, no, eso sí es un motivo para que festejemos todos. Felicitaciones. Ay, sí, felicitaciones, muchachos.
¿Por qué? ¿No le gustan este tipo de cosas? ¿Enferma? Maravilloso. Nos llevaremos muy bien. ¿Por qué no hacemos algo juntos esta semana? No lo sé. ¿Podemos estar yo también voy, además están pasando de películas ahora. No me parece. Va mucha gente al cine, no me gusta la multitud. Busquemos otra cosa. El parque. Ese lugar también se llena. Odio los lugares con muchas personas. Eddie, apague el micrófono, por favor. ¿Qué le pasa, hermano? ¿No? Aquí yo lo tengo apagado. Ah, no creí que era su merced. Era para saludarlo. ¿Cómo está mi doctor Eddie? ¿Cómo le ha ido? Un abrazo grande, mi hermano. Un abrazo grande. Bien. Aquí trabajando desde casita. ¿Listos para la presencialidad en el último evento? Sí, toca. Sí. ¿Cuándo, Vale, cuándo hermano. va, cuándo va por consultorio para tomarnos un cafecito? No es que todavía no me lo han programado, mano. Me toca ir yo creo que el viernes a averiguar eso porque está demorado. Viernes, 1 de la tarde, nos encontramos en la puerta del consultorio. Bueno, vale. Fijo, fijo. Vale, Javier. Vale, Javier. Buena tarde, Quienes, hermano. Que descanse. quienes quieran Sí. ir, allá los esperamos. Bueno, tengo un caso para comentarle, doctor. Per- Perfecto. Bueno, chao. Chao. Héctor Mario, ¿qué pasó? ¿Por qué no ha llegado?
Buenas tardes, doctores, ¿cómo están? Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo me le va? Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Doctor Diego, Buenas tenga tardes. usted una buena tarde. Hola, profe Diego, ¿cómo está? Bien, gracias a Profesor Dios. Diego, buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, bien, muchachos, ¿qué tal todo? ¿Todo en orden? Sí, señor, ahí con trabajo, pero ahí vamos, luchando. Ok, un segundo que esta vaina me abrió rarísimo. A ver, ¿viste cómo es esto? Galería. Perfecto, ahora sí. ¿Qué más, doctores? ¿En qué quedamos el día de ayer? Estamos en nuestras discusiones grandes frente a ese fin constitucional porque, acorde a las falencias que vimos en el examen, y habíamos analizado la obstrucción a la justicia y habíamos adentrado un poco más bien también sobre el peligro para la comunidad y demás. Sin embargo, quiero hacer un par de acotaciones al respecto y para hacerlas me gustaría que alguien me colaborara con la lectura del artículo 310, por favor, que es el peligro para la comunidad, y luego el 311, que es peligro para la víctima. ¿Alguien me puede colaborar, por favor? Claro que sí, doctor. Con gusto. 310. Sí, por favor. Doctor, es el que dice peligro para la comunidad, ¿verdad? Para la comunidad, sí. Sí. Para estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta punible y la pena imponible, el juez deberá valorar las siguientes circunstancias. 1. La continuidad de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales. 2. El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos. 3. El hecho de estar disfrutando un mecanismo sustantivo de la pena privativa de libertad por delito doloso o preintencional. 4. La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional. 5. Cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas. 6. Cuando el punible sea por abuso sexual menor de 14 años. 7. Cuando haga parte o pertenezca a un grupo de delincuencia organizada. Gracias. Doctores, un punto muy importante. En el encabezado del artículo se dice, para estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, ojo con esto. Además de la gravedad y la modalidad de la conducta y la pena punible, y vienen todo este reguero de situaciones. Doctores, vamos a hacer un análisis un poquito más profundo para identificar una situación que está contemplada en el mismo artículo 308. Y en el artículo 308, parágrafo, vamos a encontrar la calificación jurídica provisional contra el procesado no será en sí misma determinante para inferir el riesgo de obstrucción de la justicia, el peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima y la probabilidad de que el imputado no comparezca al proceso. Doctores queridos, quiere decir ello que no importa y no es solo lo que califique jurídicamente la fiscalía en esa diligencia. ¿Vale? Porque es que la calificación jurídica, miren muy bien, de la calificación jurídica depende el quantum punitivo. Y si nosotros vamos y nos remitimos otra vez al 310, vamos a encontrar que dice, además, y contempla, entre otras cosas, la pena imponible, es decir, el quantum punitivo. Doctores, siempre hagan uso
de esas aclaraciones en las audiencias de formulación de imputación. Máxime si la audiencia va a estar precedida por una audiencia de medida de aseguramiento. Porque fíjense el peligro tan inmenso que se está corriendo en el asunto para el momento de buscar la imposición de una medida de aseguramiento. Es decir, en otras palabras, en una imputación inflada, fíjense cómo puede caber de simple, un peligro para la comunidad. Doctores, caso de la vía. Un funcionario, doctores, denme unos minuticos, por favor. 2 segundos, doctora. Doctores, entonces ahí, en ese punto es que nosotros tenemos que ser muy certeros, doctores. Acuérdense que el juez de control de garantías cuenta con un control excepcional a la formulación de imputación. Hay aún la posibilidad de buscar la aplicación de un control formal a la formulación de imputación. Y es sobre la forma. ¿Y cómo podemos traer una calificación inflada para hacerle control desde el control formal? Vuelvo y lo repito, ya lo había mencionado en clases anteriores, doctores queridos, desde algo muy sencillo que trae la audiencia de formulación de imputación. Y es la adecuación típica, pero también una relación clara y suscita de hechos jurídicamente relevantes. Cuando tenemos una relación clara y suscita de hechos jurídicamente relevantes, difícilmente puede existir una calificación inflada. ¿Listo? Porque tiene que darse los hechos claros. Doctor, al salir, por favor, cierran esa puerta. Gracias. Para el ruido. Gracias. En ese entendido, mis queridísimos amigos, vamos a analizar un caso de la vida real. 2 muchachos se encuentran departiendo en un bar. Hacen vaca, junto con otros muchachos, para la compra de una botella de licor. El monto que tenía que entregar cada uno era cerca a 30,000 pesos. Uno de ellos saca un billete de 50,000, lo entrega. Quedan vueltas de 20,000. Y ya con licor encima, dijo, ¿dónde está este chino? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No encontraba al que había hecho la vaca. Lo encuentra y va y lo increpa y le dice, mis 20,000 pesos. Y este otro, en estado de embriaguez, con la misma botella que habían comprado el licor, se la rompe en la mula al otro. Tiempo después, doctores queridos, la Fiscalía General de la Nación califica los hechos no como unas lesiones personales, sino los llevó al estadio de tentativa de homicidio. Entonces, el quantum punitivo que nosotros estamos observando ya era, pues, importante y cabe entre los presupuestos del 310. Pero fíjense, doctores, que ustedes, ahorita cuando el compañero hizo lectura del numeral quinto. Por favor, ¿alguien me lo puede volver a leer del 310? Doctor, numeral quinto. Cuando se utilizan armas de fuego o armas blancas. Doctores queridos, ¿una botella es un arma blanca? ¿Una botella de licor puede llegar a ser un arma blanca? No, señor. Claro que sí. Contundente. A mí puede ser una blanca. Ahí entra una gran discusión.
Escucho algo lejos. Creo que no sé quién sea. Pero Arma blanca es una navaja, un cuchillo, una peinilla, todo lo que sea cortopunzante. Por eso, y una botella romperse es Claro que, cortante y claro que la punzante. botella usted la puede afilar también para que sea Por cortopunzante, eso, pero pues no sé, es debate, ¿no? sí, Es claro. objeto contundente. Contundente cuando se la rompen la mula al man y se vuelve cortante y punzante cuando ya queda Cuando precisamente ya se con ese rompió, pico de botella. ahí está el dilema. Eso, es que sí, sí, es Para darle materia de chuzo. discusión. curiosísimo, doctores. La misma discusión tenía yo al momento que llegué al caso. Yo llegué al caso ya con una medida de aseguramiento impuesta. Caso importante, caso muy chévere. Pero la Fiscalía General de la Nación, para hacer esa adecuación, llegó y manifestó: rompe la botella con la mula del otro y quedando con el pico de botella, él mismo lo empleó como un arma blanca. Y siguió dándole. Y uno va, mira y tiene lesiones el muchacho de aquí a acá. Entonces tiene una cortadura acá y la fiscalía llega y manifiesta que esa fue una segunda ocasión. Que por eso había un interés, había una voluntad dirigida única y exclusivamente a la comisión de una conducta punible, que era mandarlo al papayo desde el cuello. Dolo. Eso fue lo que dijo la fiscalía. Habían dos testigos que dijo, no, se le pegó varias veces. Había otro testigo que decía, no, se cogió la botella y se la rompió en la mula y le seguía dando y le seguía dando. Pero, cuando llegamos a observar los testigos todos eran el amigo de la víctima, el primo de la víctima, la novia del amigo de la víctima y bla, bla con la víctima. Esos eran los testigos. Obviamente su versión ya estaba muy parcializada. ¿Qué se hizo desde la defensa? Buscar un testigo que dijera, no, eso fue solo un ataque y ya. Bueno, primero los escenarios. Si es solo un ataque y empezó en la cabeza, ¿sí estaba la voluntad dirigida a cometer la conducta punible? Pues, doctor, lo que para que se configurara de pronto tentativa tendría que haberle interesado algún órgano vital, el corazón, bueno, yo no sé, el cuello, donde esté la vena, que tenga la intención de verdad de causarle. Eso hay que mirarlo con mucho detenimiento. Pero las víctimas manifestaron que el muchacho casito se muere. Que su nivel de lesión había sido tan certero que casito fallece. ¿Qué hizo la defensa? ¿Qué hizo la defensa en la audiencia de medida de aseguramiento, doctores? Nada. Unos argumentos ahí flojos. Cuando el caso llega acá, doctores, pues ya uno empieza a hacer uso de los instrumentos que le he venido manifestando a ustedes. Y es una audiencia, búsqueda selectiva en base de datos. ¿Qué se pidió? La historia clínica. Y encontramos que el muchacho entró a la clínica a las 3 de la madrugada, 3:30, y salió a las 7 de la mañana, voluntariamente. ¿Ustedes creen que una persona tan grave, en un estado de salud tan grave, va a salir voluntariamente a las pocas horas de la atención médica? La primera analogía. Desde luego se logró demostrar después que no y se realizó una audiencia revocatoria a medida de aseguramiento y afortunadamente triunfamos ahí. Doctores queridos, y a ese punto quiero llegar.
antes de adentrarnos en el 318, quiero terminar 313, perdón, vamos 311, vamos a agotar 311 y 312. Por favor, ¿alguien me regala lectura? Doctor, 311. Peligro para la víctima. Se entenderá que la seguridad de la víctima se encuentra en peligro por libertad del imputado cuando existan motivos fundados que permitan inferir que podrá atentar contra ella, su familia o sus bienes. Doctores, qué situación tan incómoda. Con la comisión de una conducta punible, con cualquier escenario se puede llegar a decir, oiga, se puede seguir atentando contra la víctima. Fíjense, doctores, a lo que los estoy invitando con la analogía del artículo anterior, es que tenemos que, con inclusive el examen que se les dejó, hacer lectura minuciosa de las cosas, decantar muy bien las cosas. Si nosotros no podemos, no nos pueden meter el cuento así por sí de que se empleó un arma blanca y un arma cortopunzante viene siendo una botella que puede llegar a ser un objeto contundente. Es un discurso muy grande que hay que entrar a debatir. ¿Cuál va a ser el escenario grande de todo esto, doctores? Que hay que demostrar, no solo decir, es que hay una tentativa de homicidio y entonces hay un peligro para la víctima porque puede volver a atentar contra él. Dígame usted, ¿cómo se generó la pelea? No por 20.000 pesos. Ok, ¿cuántas veces habían tomado juntos? No, solo ese día. Entonces dígame cómo carajos volver a atentar contra él. Si sobre la misma situación fáctica, y es ahí el secreto, doctores, el 311 tiene que aplicarse desde la situación fáctica. Si desde la misma situación fáctica no se conocían, solo se conocían ese día, compartieron por un instante, dígame cómo demonios va a existir un motivo para que vuelva a buscarlo para tratar de darle en la mula otra vez, si no hay razón aparente. Ahí es donde toca centrar la defensa y tratar de sacar los argumentos necesarios, pero ojalá, doctores, sea contraatacando con elemento material probatorio, porque a veces las defensas de solo oralidad pues no tienen mucho eco al momento de la aplicabilidad. 312, por favor. Artículo 312. No comparecencia. Para decidir acercar de la eventual no comparecencia del imputado, se tendrá en cuenta en especial la gravedad y la modalidad de la conducta y la pena imponible, además de los siguientes factores. 1. Falta de arraigo en la comunidad, determinado por el domicilio, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades que tenga para abandonar definitivamente en el país o permanecer oculto. Segundo, la gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a esto. Tercero, el comportamiento del imputado durante el procedimiento en otro anterior del que se puede inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la investigación, a la persecución penal y al cumplimiento de la pena. Miren, a veces uno llega a los procesos y encuentra argumentos tan falaces, tan inocuos, tan infundados, en los cuales la fiscalía, por ejemplo, llega y manifiesta, pues es que es una persona de plata, le queda fácil abandonar el país. Y fíjense cómo el mismo artículo está diciendo y está contemplando esa posibilidad. Si la persona tiene los medios para salir del país, pues se tiene que cobijar con la medida de aseguramiento porque puede abandonar fácil el país.
Doctores, esto no es excluyente, sino vinculante, no es disyuntivo. Pues simple y llanamente el mismo artículo está diciendo falta de arraigo, bien sea lo laboral, social, lo demás, y las facilidades que tenga. Es decir, es concomitante con el resto de situaciones. Gracias, Pipe. ¿A qué voy, doctores? Cuando ustedes van a analizar esa situación y ustedes como fiscales muy juiciosos van a solicitar su medida de aseguramiento, tienen que primero verificar que la persona no tenga arraigo, pero además cuenta con un dinero y le queda facilidad volarse. O más bien, no tiene arraigo en Colombia, pero tiene toda su familia en el exterior. Ah, fíjense, no tiene arraigo y además puede largarse. El argumento no puede llegar a decirnos que solo tiene su familia allá. No, pero un momentico, a mí que me interesa que tenga su familia allá si el señor tiene acá una casa que está pagando, un carro que está pagando, tiene los hijos en el colegio. Es más, lo capturaron en la misma casa con un allanamiento. Entonces, doctores, hay que construir el argumento no excluyendo, sino tiene que ser como consecuencia. ¿Listo? Cuando se va a mirar el comportamiento del imputado es relacionado directamente con esa renuencia a no comparecer a un procedimiento anterior. No quiere decir que porque tenga otro proceso y haya sido judicializado por otro proceso, simple y llanamente con eso se configura este fin constitucional de no comparecencia. No, es con relación a la comparecencia precisamente en otro procedimiento. Listo, ya con esos presupuestos son los presupuestos necesarios que tenemos que entrever para poder haber desarrollado el examen de los que además no he terminado de leer, inclusive tengo algunos reparos que voy a comunicarme con Marce para que me ayude, con algunos compañeros que me enviaron solo el mensaje y no me llegó anexo el parcial. Bueno, pero eso es harina de otro costal que ustedes saben que lo manejamos después, no hay ningún problema. Yo creo que mañana ya tengo todo calificado, mañana les doy nota. Los que hicieron audiencia, la verdad me gustó mucho el ejercicio y yo a todos, absolutamente todos, allá tienen un 5. Valoro mucho que se agarren a cachetadas y me gustó mucho que habían grupos que no se pusieron de acuerdo. Yo voy a resolver así nada, sino resolvieron en el momento, quedaron acalorados. ¿Sí o no, Eddie? Entonces... Así fue, doctor. Doctores, analizamos todos estos presupuestos, pero los tenemos que analizar decantadamente al momento que nosotros vamos a decir, voy a pedir la libertad de mi cliente. Artículo 318 del Código de Procedimiento Penal. Por favor, lectura. Artículo 318. Solicitud de revocatoria. Sí. Cualquiera de las partes podrá solicitar la revocatoria o la sustitución de la medida de aseguramiento por una sola vez y ante el juez de control de garantías que corresponda. Ojo, Con los inexequibles. que lo subrayado fue declarado inexequible. ¿Listo? Continúa. Perfecto. Presentando los elementos materiales probatorios o la información legalmente obtenidos que permitan inferir razonablemente que ha desaparecido los requisitos del artículo 308. Contra esta decisión no procede recurso alguno. También declaró inexequible. Muchachos, vamos a buscar la libertad del cliente. No es sencillo. Vamos armados hasta los dientes. Doctores,
requisito sine qua non, elemento material probatorio. No podemos pedir una audiencia simplemente con argumentación. No, la regla no está exigiendo elemento material probatorio de evidencia física legalmente obtenidos para poder inferir que desaparecieron los del 308. Pero normalmente la gente confunde este escenario procesal con uno que está contemplado también en la norma, creo que es el 314, si no me acuerdo. Sí, creo que es el 314, de la sustitución de la detención preventiva. En ese 314 hay unas causales que después vamos a mirar decantadamente para proferir una sustitución de una detención preventiva. Pero fíjense, doctores, que lo que estamos hablando en el 318 da dos opciones, o revoca o sustituye. A veces los abogados no hacen lectura de eso. Hay fiscales que creen que el 318 solo es revocatoria. ¿Por qué? Porque no se toman la amabilidad de leer el berraco artículo, sino simplemente leen el berraco título que dice solicitud de revocatoria. Pero es que el artículo está decantando también revocatoria y sustitución. Si desaparecen los fines constitucionales, ustedes dirán, pero yo para qué voy a pedir una sustitución de la medida de aseguramiento, es decir, que mi cliente siga guardado si ya desaparecieron. Doctores, en la práctica a veces, cuando los casos son muy sensibles, a los jueces les gusta dar, pero no tanto. Entonces los jueces dicen, sí, está muy bueno el argumento, pero doctores, está muy bueno el argumento, pero si usted me hubiese pedido la sustitución, se lo dejaba en domicilio. Casos mediáticos, mejor dicho. En esos casos de connotación nacional son los casos donde más uno recomienda aplicarla gradualmente. Vamos a una detención domiciliaria, el hecho es sacarlo usted de la cárcel, luego en la casa y luego vamos mirando otra posibilidad de un permiso para trabajar y demás. ¿Listo? Vamos derivando poco a poco. Doctores queridos, tengo los elementos materiales probatorios. Mi cliente está en la cárcel. Llega el día de la audiencia. Pido mi audiencia, llegó el día de la audiencia, estoy allá, sentado. Yo no soy el abogado titular, de hecho voy con una suplencia. Voy a sustentar la diligencia y sale el juez. Doctor, ¿convocó al fiscal? No, señoría, yo radiqué esta audiencia por Centro de Servicios Judiciales. Y se convocó al fiscal. Secretaría, verifíqueme que el señor fiscal no va a hacer oposición a la audiencia o no se va, o la aplazamos o qué. Primer presupuesto. ¿Por qué tienen que llamar al fiscal si ya está debidamente notificado? Si no comparece, pues simple y llanamente vamos a mirar que existe la posibilidad de desarrollarla sin él. Bueno, sin embargo, aún así, mis queridísimos amigos, se verifica eso, llega el fiscal, se sienta y listo. Empieza la audiencia. Señoría, un gusto. Diego Felipe Gutiérrez Sánchez, identificado con la cédula tal, con mi arreglo profesional en uso el teléfono tal, mi correo electrónico tal, todo elegante. Señoría, en esta oportunidad vengo en representación del señor tal por suplencia que me diera el doctor John Henry Paz Rodríguez, para que pueda actuar dentro de este proceso, señoría, previa autorización de su despacho para actuar en tal mandato legal. Señoría, le solicito se me permita correr traslado a usted y a los sujetos procesales de mi tarjeta profesional y además el poder que se me otorgó de suplencia. Prosiga, señor abogado. Listo. Acto seguido le van a preguntar a ustedes, doctores. Doctor Diego, una pregunta. Su cliente, señoría, pues yo convoqué y pues no veo que no llegó la remisión. Lamento informarle, señor abogado, que si su cliente no se puede desarrollar la audiencia porque él tiene derecho y no ha renunciado al derecho a comparecer a la audiencia, pues usted no ha corrido traslado ningún elemento. Entonces, esto es lo que yo siempre les he dicho a ustedes, doctores.
cojan el poder, el cliente está preso, inmediatamente díganle a su cliente que les firme una renuncia a comparecer a las audiencias. Esto se lo he repetido varias veces, que no les vaya a pasar. Una renuncia a comparecer a las audiencias. Esa la presentan ya con base jurídica, porque esa es la otra, ¿no? Si tienen la sola huella, el juez dice, no, para eso está la jurídica y demás. Bueno, base jurídica y llegan al escenario. ¿Qué pasa, doctores, si no tenemos base jurídica? ¿Qué pasa, doctores, con las personas detenidas en detención domiciliaria para ese trámite? ¿Cómo lo manejarían ustedes? Yo creería, doctor, que hay que informarle al juzgado que tiene detenido a la persona para que él autorice el desplazamiento a la sala de audiencias. Listo, tú lo haces así, pero el cliente no se presenta. ¿No se supone que el INPEC tiene como la orden de irlo a recoger? No. Y esta es una falsa convicción que siempre hemos tenido. El INPEC está garante del funcionamiento de la medida de aseguramiento, pero en detención domiciliaria usted puede salir de la casa y vaya y preséntese. No tiene ningún inconveniente. Doctores, pero el cliente no puede ir a una notaría para renunciar al proceso. Sin embargo, lo que ustedes pueden llegar a hacer es pedir un domicilio de una notaría para que vayan a la casa del cliente y le autentiquen la renuncia a comparecer. Esta es una muy buena estrategia, doctores. ¿Listo? Con eso no van a tener ningún problema. La presentan y listo. La otra opción es, si el cliente está en detención domiciliaria, salga papito por la puertica, vaya, llegue simplemente con la citación, porque es que cuando usted le imponen una medida de aseguramiento de detención domiciliaria, le hacen firmar además concomitantemente un compromiso. Y el compromiso es acudir a todos los llamados que le hace la judicatura, a menos que quiera renunciar a ello. Entonces, tiene la obligación y tiene la potestad de ir. ¿Listo? Doctores, hagámoslo así. Tengamos todo eso adecuadamente justificado. Y volvemos y analizamos. Dice, presentando los elementos materiales probatorios o la información legalmente obtenidos que permitan inferir razonablemente que han desaparecido los requisitos del artículo 308. ¡Qué belleza! ¡Qué obra de arte, doctores! De verdad que eso me emociona. Caso de la vida real, con mi colega John Henry Páez Rodríguez, que acá lo escucho también en clase allí al lado. Doctores queridos, íbamos con más de 64 pruebas. Elementos materiales probatorios. Prueba no, pruebas cuando ya se probó en juicio. Leemos técnicamente. Elementos materiales probatorios. Inclusive evidencia física, porque tenemos evidencia digital, extracción forense realizada en unos teléfonos celulares en un tema de una estafa, lo cual desnaturalizaba totalmente la inferencia razonable que exigía el 308 de comisión de conducta. Y por esa vía, doctores queridos, decía que desaparecían los fines constitucionales del 308. Doctores queridos, tan armados, íbamos a esa audiencia. Tan armados íbamos a esa audiencia que la juez resolvió de la siguiente manera. Muy elegantes, muy bien presentados los elementos por parte de la defensa. Inclusive muy demostrativos. Pero son tan demostrativos que merecen un análisis de interpretación en un estrado judicial de conocimiento en el desarrollo de un juicio oral. Es que existe una línea delgada entre la competencia del juez de control de garantías y un juez de conocimiento en esta materia, porque yo no puedo desnaturalizar como juez de control de garantías
la posible responsabilidad que pueda llegar a encontrar sí o no un juez de conocimiento. Es decir, en otras palabras, la prueba está tan buena que toca desarrollarla en juicio. Y por eso negó. ¿Qué es eso? Tan buena la prueba que niego por ser buena prueba. Doctores, que no les pasa a ustedes. ¿Cuál es el secreto de realizar en debida forma esta audiencia? Doctores, no ataquen directamente la inferencia razonable, la autoría, porque a los jueces no les gusta el ataque de inferencia razonable. Ataquen directamente los fines constitucionales. ¿A qué voy? Cuando vayan a reconstruir ustedes toda una fase defensiva técnica con un investigador, doctores, que los elementos materiales probatorios no ataquen la inocencia, sino ataquen el fin constitucional. Y bajo esa óptica van a ver que pueden llegar a tener éxito en lo que están buscando. Vuelvo y repito, no es muy confiable atacar inferencia razonable de autoría de participación, que es el primer presupuesto del artículo 308. Autoría razonable, ¿qué? Inferencia razonable de autoría de participación, sino ataquemos directamente los fines constitucionales que ya hemos observado a lo largo. Tientico para ustedes, doctores, un descanso de 10 minuticos, ya nos vemos y vamos a continuar hablando de las otras variables para buscar libertad de una persona que se encuentra grabada con una medida de aseguramiento. Chévere, profe, gracias. Muchas gracias.
Yo le contesté, o sea, como la tercera llamada, entonces me fue como a contar algo. Yo, no, dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué necesitas? ¿Y le dijo o no le dijo? Sebas, tienes el micrófono activo.
Mis doctores, ¿estamos? Sí, señor. Sí, señor. ¿Vale? Señor. Sí, señor. Presente. Bueno, como lo veníamos connotando ahorita, bueno, hay más formas de buscar la libertad de una persona, que las defensas pueden llegar a estructurar así. Ustedes como jueces tienen que mirar muy bien los presupuestos, como es el artículo 314 que lo veníamos mencionando. Y este sí es precisamente sustitución de la detención preventiva. Fíjense que solo hemos hablado de medidas cautelares. No hemos hablado de pena. La detención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por el lugar de la residencia en los siguientes eventos. Cuando para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento sea suficiente la reclusión en el lugar de la residencia, aspecto que será fundamentado por quien solicite la sustitución y decidido por el juez en la respectiva audiencia de imposición en atención a la vida personal, laboral, social del imputado. 2. Cuando el imputado o acusado fuere mayor de 65 años, siempre, ojo, que su personalidad, la naturaleza y la modalidad del delito hagan aconsejable su reclusión en el lugar de la residencia. Eso es un punto muy importante. Si estamos hablando de una violencia intrafamiliar, porque le está dando la jeta a la esposa, entonces, ¿cómo lo vamos a dejar en la detención domiciliaria? Sí, pues le va a seguir dando la jeta a la esposa. ¿Cierto? Entonces, ese es un parámetro indispensable para determinar. Cuando, ojo con ello, a la imputada o acusada le falten 2 meses o menos para el parto, igual derecho tendrá durante los 6 meses siguientes a la fecha del nacimiento. Cuarto, cuando el imputado o acusado estuviera en estado grave de enfermedad previo dictamen de médicos oficiales. Y aquí venía un gran interrogante. Un segundo, busco la jurisprudencia. Jue madre, ya les busco una jurisprudencia. ¿Qué habla la sentencia que les voy a compartir? Está diciendo la Corte Suprema de Justicia, oiga, estamos en un sistema de igualdad de armas. ¿Por qué nosotros estamos diciendo que perito es cualquier persona que tenga categoría, que tenga cómo demostrar que pueda llegar a ser una persona versada en el tema en particular? Pero, ¿por qué en este parámetro solo estamos diciendo que el dictamen tiene que ser único y exclusivamente por un perito oficial? Quiere decir ello, doctores, que la norma contempla única y exclusivamente a los peritos de medicina legal. Entonces ustedes como abogados defensores se van a hacer una petición ante medicina legal para que les califiquen un estado de enfermedad grave. Pero doctores, la enfermedad grave tiene que estar dictaminada con la imposibilidad de buscar cohabitar dicha enfermedad en un centro penitenciario. Es decir, y en otras palabras, lo que ha dicho también la Corte es, acá se puede realizar, pero no en todos los eventos. Una enfermedad grave y gravísima es un cáncer, pero simplemente porque tenga cáncer no le dan la libertad a la persona. ¿Sí? Lo que tenemos que mirar es que su asistencia no es compatible con el tratamiento de reclusión. Denme un segundo, logro buscar la jurisprudencia porque
Creo tenerla por aquí apuntada. Y creo que es un buen referente para que lo tengan. Peritos particulares. Perdón, me había equivocado. Ruego excusas, doctores. Había manifestado que era Corte Suprema de Justicia. No, señores. Es nada más y nada menos que una sentencia de constitucionalidad, doctores. ¿Les parece si la comparto al grupo de WhatsApp? Sí, profe, muchas gracias. ¿Me confirman si llega? Sí, señor, ya llegó. Sí, ya llegó, doctor. Listo, Ya, importante. doctor. Arma de doble filo. Ahí dice el juez, dice, determinará si el imputado o acusado deberá permanecer en su lugar de residencia, en clínica u hospital. Pues imagínense una persona, por lo menos en la casa, puede levantarse a la hora que se le dé la gana, puede prepararse un café, ir al baño cuantas veces quiera, pero en una clínica es un arma de doble filo. Esto. Quinto, cuando la imputada o acusada fuere madre cabeza de familia de hijo menor o que sufriere incapacidad permanente, siempre y cuando hayan estado bajo su cuidado, en ausencia de ella, el padre que haga sus veces tendrá el mismo beneficio. Y ahí habilita a los padres. Y sobre ese discurso vamos a encontrar que sí podemos encontrar padres cabezas de familia. Sí los hay. ¿Que tienen que cumplir con los requisitos? Claro que tienen que cumplir con unos requisitos. Eso no es a buenas y primeras llegar y decir, no, yo soy padre cabeza de familia. ¿Por qué? Porque yo soy el que paga en la casa. No. No. Hay que llegar al escenario que no hay con qué y quién pueda llegar a buscar un empleo para poder suplir todas las necesidades que puedan llegar a tener los menores en ese entendido. Algo así. Pero sin los plátanos, sin perros. Ya. Hay extensa, doctores, jurisprudencia, que nos va a señalar cuáles son los presupuestos para decantar quién es padre cabeza de familia. Y si quieren tomar nota, empecemos por una sentencia de tutela T-705 del 2013. ¿Y qué hace esa sentencia? Como aquí el escenario primordial es, oiga, tiene menores a cargo, usted es padre cabeza de familia, la Corte en dicha providencia lo que señala es el interés superior del menor. El interés superior del menor para decantar, oiga, a ese niño hay que garantizarle unos derechos. Y hay que garantizárselos de tal manera que se hace necesario que su padre salga a trabajar para poderle dar el sustento. Se hace necesario que su madre salga a trabajar para poderle dar el sustento. Y entonces uno se encuentra a veces en algunas diligencias, como por ejemplo dicen, no, pero para eso está el bienestar familiar. ¿Quién dijo que esa es la solución? Doctores, recordemos la Constitución Política de Colombia. ¿Y qué se dice desde el preámbulo sobre la familia, doctores? ¿Qué es la familia para la Constitución Política de Colombia? La base de la sociedad. La base de la sociedad. La base fundamental de la sociedad. Entonces, bajo ese primer mandamiento constitucional, no podemos decir de buenas a primeras, simplemente porque una persona está supeditada a un proceso penal, podemos desarraigar totalmente una familia.
No, señores. Y máxime que estamos hablando de una sede cautelar, medida de aseguramiento. No estamos hablando de una prisión, de una pena. Para los tratamientos de pena en esta materia, doctores, el artículo, si mal no recuerdo, 38G del Código Penal, no procedimiento, penal, es el que va a tener la vanguardia para poder determinar este tipo de situaciones. Doctores, y si nosotros vamos a hablar ya, no es de cautelar, sino irnos a eso, de una pena, ¿ustedes cómo pueden llegar a tener un alegato ante los alegatos finales en una sentencia? ¿Cómo pueden rogarle al juzgado que al momento de imponer o a fallar en la sentencia conceda la prisión domiciliaria, porque allá es prisión? ¿O lo van a realizar ante el juzgado de ejecución de penas, doctores? Hay una sentencia que puede llegar a manifestar dicho entendido y les puede servir muchísimo. STP 46277, mis queridísimos doctores. Vuelvo y repito, STP 46277 del 31 de mayo del 2017. Allá se concede ese beneficio. Allá se permite. Y entonces, si el argumento es, oiga, si esa sentencia solo habla de pena, ¿la podemos traer a medida cautelar? La respuesta es sí, doctores. Si se permite, ya lo podemos traer acá. Simple y llanamente lo que tenemos que mirar es el núcleo. ¿Y el núcleo qué es? Que se permite la situación y se concede la excepción. Se permite ya, lo traemos acá. Pero doctores, cuando nosotros miramos para el momento de una imposición de una medida de aseguramiento en detención preventiva en su lugar de residencia, tenemos que supeditarnos, doctores, a lo que manda el artículo 68A del Código Penal. ¿Alguien me regala lectura? Exclusión de los beneficios y subrogados penales. Así es. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Artículo 68 del Código Penal colombiano. Exclusión de los beneficios y subrogados penales. No se concederán la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que ésta sea efectiva cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los 5 años anteriores. Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la administración pública, delitos contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Si quieres, esa lista ya como es bien extensa. Y exacto. Sí, pero vámonos para ese escenario. Fíjense, doctores, muchas gracias, Rodri, que tenemos que hacer una remisión normativa siempre a esa. Cuando nosotros vamos a hablar, ustedes pueden gastarse el discurso más hermoso en la solicitud de la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva en su lugar de residencia. Ustedes como fiscales dicen, no me voy a cagar tanto a esta persona, más bien le pido domiciliaria. Y sacan el discurso hermoso. Doctores, y el juez dice, pues usted me está pidiendo algo imposible, no le puedo grabar con medida de aseguramiento porque simple y llanamente fue una única petición que usted realizó y como fue su única petición, pues no cabe entre los catálogos.
¿Por qué? Porque simple y llanamente la conducta por la que se le enrostró una responsabilidad aparente en una formulación de imputación está enlistada en las prohibiciones del 68. Muy importante, terriblemente importante para tener en cuenta. Necesario, indispensable, doctores. Entonces, bajo ese entendido, doctores, hay que hacer un checklist. Primero, miremos que sí proceda desde ese 68A, que el delito no esté entre esos, y ahí sí vámonos para adelante. ¿Listo? Lo vamos a mirar así, vamos a decantarlo así. Pero, doctores, vamos a suponer que se hace necesario que a la persona... bueno, hagamos esta analogía, volviendo a lo anterior. Miren, doctores, si nosotros observamos que a la persona le dan detención domiciliaria por catalogar que se encuentran los presupuestos necesarios y idóneos para identificar que es padre cabeza familia, o madre cabeza familia más bien, y esa persona llega a casa, pues doctores, es el silogismo más importante que tenemos que entrar a determinar. No hay con quien pueda, o no hay quien pueda dar, o más bien conceder o surtir las necesidades del hogar, sino única y exclusivamente la persona que está siendo procesada. Por eso la dejamos en la casa. Doctores, ¿y de qué va a vivir? ¿De qué va a vivir esa persona y su familia? Tocaría pedir el permiso para trabajo. Totalmente de acuerdo. Viene el siguiente interrogante, mis queridísimos amigos. ¿Cómo se pide un permiso para trabajar? Está entrecortado el asunto. Tocaría que la empresa que lo va a contratar certificara que él tiene la intención para contratarlo. Me imagino yo, no sé, doctor. Sí, muy buen punto. ¿Algo más? Y certificarlo. Certificarlo y hacer la petición al ¿qué? ¿Cómo es que se llama? A los juzgados de ejecución de penas. Me parece que ahí es que se hace la petición. No sé. Pero si ya es prisión domiciliaria, ¿no? Ah, sí, ya está en prisión. Antes, entonces tocaría con el juez de garantías. Ajá. Doctor, ¿y una empresa sí contrata a una persona que está en prisión? Muchas. ¿Cuál es el punto importante? Dame un segundito, por favor. Doctores, importantísimo. Tiene que existir una intención. Esa intención de contratar es un documento. Ojo con esto que les voy a decir muy claro. Es un documento en el cual el representante legal de la empresa muestra una intención de contratar. Pero además, doctores, tienen que llevar un contrato. Un contrato. Y el contrato tiene que ser un contrato legal con todas las de la ley. Importante, los horarios de trabajo. Doctores, importantísimo, porque nosotros podemos decir, usted puede trabajar, pero estamos en virtualidad, entonces desde la casa, da lo mismo, ¿no? Si ustedes van a generar un trabajo, por ejemplo, que va a ser el distribuidor de yogures de Colanta,
pues la empresa tiene que decantar a dónde tiene que distribuir, tiene que especificar claramente esa situación, doctores. Eso tiene que quedar en el contrato, porque el juez de control de garantías no puede soltar eso a buenas y primeras. Y ojo con los horarios, no más de 8 horas diarias, el sábado hasta mediodía. Domingos no se elabora. Independientes, profe. Dime. Y los independientes, profe, porque pues con la situación del país, su merced sabe que muy pocos son los que realmente tienen un trabajo estable y son empleados, pero la mayoría de la población están en trabajo informal y hay que... Bien difícil, porque al juez de control de garantías hay que mostrarle un horario. Entonces, hay la posibilidad, pero es con contrato de trabajo. Es bien difícil. Doctores, tiene que ir acompañado del contrato, la intención de contratar, la Cámara de Comercio de la institución. Tienen que llevar también copia de la cédula de ciudadanía del representante legal. Y ojo con esto que es bien... Mira, así la cagada. Muy bueno, tocó así. Y muy importante, doctores, que vaya firmado el contrato por parte del representante legal. ¿Listo? Obviamente no va a tener la firma del cliente de ustedes, sino ahí se pide la autorización del juez. Doctores, pero para poder llegar a toda esta circunstancia, entonces vamos en orden. Primero tenemos que demostrar los presupuestos que se dan para reconocer padre, cabeza, familia, y luego de ello demostrar esto. A veces, doctores, hay jueces que lo conceden en la misma audiencia de imposición de medida de aseguramiento. Si no, nos toca solicitar una audiencia de permiso para trabajar. Audiencia preliminar de permiso para trabajar para que un juez de control de garantías no lo autorice. Recomendación número 1, mis queridísimos amigos. Si su cliente es cobijado con una medida de aseguramiento de detención domiciliaria y si su cliente se le concede el permiso para trabajar, importantísimo, mis queridísimos amigos, díganle a su cliente que cargue consigo el contrato, que cargue consigo la autorización expedida por el juez de control de garantías en un acta, porque lo llegan a parar y se le enreda la vida hasta que demuestre que está fuera de domicilio con autorización. Porque resulta que esas medidas de aseguramiento pues están registradas en el CIOPER y demás, que son plataformas usadas por la Policía Nacional y llegan a caer en un retén, lo encuentran por fuera y van a empezar a mostrar y lo que les encanta tanto, la famosa fuga de presos. La fuga de presos que tiene una cuestionable aplicación porque ahí no existiría una fuga de presos, sino vendría siendo un incumplimiento de una medida de aseguramiento si no existe un incumplimiento de las obligaciones derivadas de la medida de aseguramiento si no existe el contrato. Pero por favor díganle, y eso es lo que yo les puedo decir de verdad, díganle a los clientes que lo carguen. ¿Listo? Doctores, no se vayan de vivos que un contrato de domingo a domingo para que el cliente esté totalmente libre. No, doctores, en horarios permitidos, y si el horario es por fuera de lo permitido, más bien de lo convencional, hasta las 5 de la tarde y demás, si es fuera de esos horarios, tiene que quedar muy claro, doctores, el horario, pero no exceder de las 8 horas diarias. Si no, se lo niegan, doctores. Si no, se lo niegan. Pues bien, doctores. Eddie. Gracias, doctor. Tenía una pregunta. Si ese trabajo es fuera de la sede donde ella está, la detención domiciliaria, ¿se puede o no se puede? Por decir algo, está en Bogotá, pero tiene que ir a trabajar a Facatativá. Sí, los desplazamientos son permitidos, pero tienen que quedar intrínsecamente decantados en el contrato. ¿Listo? Perfecto, doctor, gracias. ¿Vale? Oscar.
Doctor, tenía una pregunta en referente. Digamos, si la persona es una persona que trabaja por turnos y si tiene un horario nocturno, ahí ¿cómo yo haría para demostrar eso? Es válido porque hay personas que no tienen un horario fijo. Ojo, ojo con lo que voy a decir. Todo contrato de trabajo tiene que cumplir con unas reglas que están decantadas desde lo laboral, que están decantadas desde los códigos y no pueden exceder absolutamente ninguno de esos parámetros. Si es por turnos y es por la madrugada, tiene que igual señalarse cuáles son los turnos, cuáles son los días que va a ir a presentarse y, entre otras cosas, señalar exactamente los horarios. Y vuelvo, insisto en ello, no más de 8 horas diarias. Si no, pierden la oportunidad. ¿Sí? Muy importante también entrever una circunstancia particular. A veces, por ejemplo, el proceso de la situación fáctica está relacionada con que la persona que trabaja en una empresa, desde esa empresa estaba vendiendo, produciendo X o Y sustancia ilícita. Doctores, no vayan a llegar con un contrato laboral de la misma empresa, porque simple y llanamente eso contradice directamente el fin constitucional por el cual se impone una medida. Simple y llanamente van a decir, pues, a ver, usted lo que quiere es la continuidad de la actividad delictiva. Ojo con eso, mis queridísimos doctores, que no sea la misma empresa. Es decir, en otras palabras, papito, le tocó buscar trabajo en otro lado. ¿Se consiguen? Se consiguen. Yo he logrado varios clientes que están en detención domiciliaria, han estado trabajando, son guerras difíciles, pero más que todo, doctores, en el punto de cara a demostrar la existencia de la necesidad de decretar el reconocimiento de padre o madre cabeza de familia. Ese es el punto neutral de todo el asunto. ¿Listo? Miremoslo muy bien, estudiémoslo muy bien, miremos que el contrato sí cumpla con todas las reglas laborales pertinentes y desde ahí arriesguense a pedir la audiencia. Y sin embargo lleven la renuncia, compare todo lo que ya les he enseñado, por favor. De cara a eso, si por ejemplo está la esposa en la casa, el esposo es el que está grabado con la medida de aseguramiento y vamos a solicitarle un permiso para trabajar al esposo y el argumento es que la esposa no puede trabajar, les sugiero algo. Hay médicos encargados de mirar médicos laborales, de mirar las incapacidades laborales y demás. Un elemento importante para determinar es si la esposa no puede trabajar por una incapacidad laboral, busquen un peritaje de ese médico para que certifique que no puede llegar a trabajar y que no hay ninguna otra opción, que no hay hermanos, que no. ¿Por qué? Cuando la Fiscalía General de la Nación tiene un arraigo, a veces tienen también entre arraigo un arraigo extensivo sobre toda la familia. Y el juez llega y dice, sí, pero un momentico, y tienen los tíos, esos niños tienen tíos, y esos tíos pueden ayudar. Es un momentico, esos niños tienen los abuelos, y los abuelos trabajan en tal lado, y ellos pueden ayudar. En una oportunidad me hicieron una oposición así, y dijo el juez, es que tiene una abuela, y la abuela se gana 1.200.000. Y la abuela está viendo por ella, por el abuelo, por 2 nietos más, por un hijo de ellos, y por qué no puede llegar a ver también por los 3 hijos de su cliente, señor abogado. Dije, pues yo no sé usted dónde está creyendo que va a alcanzar esa plata para toda esa familia. Pero con esta salió, doctores. A veces buscan siempre es con qué no conceder.
Entonces, vámonos bien sólidos. Vamos a demostrar, por ejemplo, esa señora se gasta esa plata. Si tienes ingreso, vamos a mirar cuánto se gasta y toda esa documentación no es de sobra, doctores. El contrato de arrendamiento y demás. Que ustedes van a argumentar es que mi cliente tiene obligaciones, están viviendo en una casa que están pagando y la casa ya tiene 3 meses de deuda. Doctores, documenten eso. Que las tarjetas de crédito, documenten eso. Que el vehículo, documenten eso. ¿Listo? Con toda esa documentación es que se concede. Sin ello es bien difícil, doctores. Y vuelvo y repito, de verdad, muy importante, buscar un contrato de trabajo que sea aplicable, que no sea una invención. Si nosotros miramos, doctores, al respecto, para el contrato de trabajo también hay jurisprudencia. Pero esperen un momentico. Yo les había ya manifestado lo del reconocimiento como padre cabeza de familia, ¿cierto? Y desde ahí vamos a mirar lo del contrato de trabajo. Lo que vamos a mirar son los requisitos para el contrato de trabajo y eso lo vamos a ver simplemente en los códigos sustantivos que nos van a traer las reglas de juego. Eso con el apremio y el acompañamiento de las sentencias que le mencioné, que son simplemente 2 entre miles de sentencias que se han proferido en el tema en particular, es que se concede exactamente este tipo de permisos. Una situación difícil de comprender, a veces la Corte ha tocado el tema y los jueces no les gusta acceder. Doctores, no recuerdo muy bien, pero creo que es necesario revisar la sentencia C-184 del 2003. Por favor, revísenla a ver si esta también es de ese tema que les estoy mencionando, porque lo tengo apuntado acá. No sé si nos puede llegar a ser. Pues bien, mis doctores queridos, queda una variante más de buscar la libertad, que viene siendo la libertad por vencimiento de términos. Entonces recordemos y hacemos un recorderis fácil. Cuando hablamos ya de sustitución de medida, encontramos el 318, encontramos el 314, pero no se me olviden de algo que ya hemos decantado muchísimo y hemos hablado muchísimo. Prórroga de medida de aseguramiento. Acuérdense del parágrafo del 307. Porque allá también se habla de sustitución de medida de aseguramiento. Y eso ya lo vieron ustedes. Entonces, en el sistema penal acusatorio en sede de medida de aseguramiento existen 3 tipos de sustitución de medida. 307, 314 y 318. ¿Listo? Ténganlo claro. Y doctores queridos, estoy como chupo de trillizos. Mañana vamos a empezar a hablar del tema del 317 y nos vamos a ir luego ya a tocar el tema de la audiencia preparatoria, porque acusación ya sabemos, ya hemos explorado absolutamente todos esos escenarios, simple y llanamente llegamos a este tema por las falencias que encontramos desde el examen. Doctores queridos, 317, libertades por vencimiento de términos. Frente a ello vamos a traer jurisprudencias, frente a ello vamos a traer todo lo relacionado con maniobras dilatorias, frente a ello vamos a mirar bien los términos que tienen para fallarse y frente a ello los términos que tienen para resolverse recursos y demás, todo lo que tiene esta materia concisamente. Recuerden ustedes, muy importante, cuando hablamos de unos procedimientos, vamos a mirar los plazos razonables que han tratado los tratados internacionales ratificados por Colombia. Y eso es lo que vamos a decantar. Venga, ¿cuánto tiempo tiene cada procedimiento y en qué eventos no va a operar una libertad por maniobras dilatorias? Para que le dejemos de decir al mundo, más bien, para que le digamos a todo el mundo,
que dejen de hablar tanta porquería de decir que siempre que hay una libertad por vencimiento de términos es por maniobras dilatorias de la defensa. No, doctores, es todo lo contrario. Son maniobras dilatorias de la Administración de Justicia. Doctores, estoy rendido. Perdónenme, todo el día en audiencia, me cogieron en la oficina. Simple y llanamente adelantamos ya el tema el día de hoy. ¿Alguna duda hasta el momento, doctores? Sí, doctor, yo quería una preguntita. Es que yo estaba tomando nota y el esferito audiencia de búsqueda selectiva, ¿qué? Solo es una palabrita que me falta ahí. Señor. En base de datos. ¿Ah, sí? Audiencia de búsqueda selectiva en base de datos. Gracias, doctor, muy amable. Que tenga un buen descanso. Gracias, gracias. ¿Alguien más? ¿Algo que preguntar? ¿No más? No, doctor, gracias. Doctores. Descanse, doctor, descanse. ¿Quieren que les comparta el audio de la audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento del caso del botellazo? ¿Les parece? Claro. Sí, por favor, sí, señor. Señor, vamos a trabajarla, vamos a escucharlo, lo voy a subir, voy a hacer lo mismo, lo subo para que lo puedan tener acceso cuando quieran. ¿Listo? Listo, doctor. Listo, doctor. Gracias, doctor. Que pase buena noche. Doctor. Buenas noches, profe. Vale. Marce, antes de que te me vayas, muchachos, antes de que se me vayan, ¿alguno de ustedes no termina la carrera con esta clase y tiene que volver a la universidad? Nos falta No, todos debemos terminar terminar queda el seminario y no más, doctor. 3 clases de esto y el seminario. Porque estaban... No, doc, yo continúo hasta marzo. Termino clases, pero sigo para la sustentación hasta noviembre. Bueno, pero para ver materias, porque como van a empezar con la presencialidad interrumpida y demás, la universidad está exigiendo que todos tengan carnet. Quien no tenga carnet, comuníquese con la Universidad de Solución de Problemas. ¿Listo? Gracias, muy amable. Bueno, listo, profe, gracias. Juiciosos, por favor, no mentiras, pórtense mal. Vale. Chao, chao. Buen descanso, doctor. Como siempre, doctor, bien mal nos portamos. Gracias, doctor. Buenas noches. Eso sí es cierto, Germancho. Chao, chao. Gracias, doctor. Feliz noche. Cuídese. Usted bien como aquel personaje. Chao, doctor Mario. No vino a clase.